Muy buenas noches. Ahora aquí otra vez Víctor Telles. Ahora vamos a reflexionar el capítulo 35 del libro de Sirácides. Si tienen una Biblia católica, búsquenlo como Sirácides o como Eclesiástico. No se debe confundir con Eclesiastés. Si ustedes tienen una Reina Valera o una Nuevo Mundo, búsquense otra porque esas no son las correctas. No son Biblias verdaderas, son piratería. La Biblia correcta tiene 73 libros, no 66. Y uno de esos es Sirácides, también conocido como Eclesiástico. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que dice. El que observa la ley hace más que multiplicar las ofrendas. Apegarse a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Un acto generoso es una ofrenda de harina pura. La limosna es un sacrificio de alabanza. Lo que agrada al Señor es que uno se aleje del mal, y no hay sacrificio de expiación más hermoso que huir de la injusticia. Pero no debes presentarte ante el Señor con las manos vacías. Todos esos sacrificios te han sido prescritos. Cuando el justo presenta su ofrenda, la grasa es para el altar, pero el buen olor sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es bien acogido. El Señor no se olvidará de él. Gloria al Señor. Glorifica al Señor con un corazón generoso. Ofreces y regatea los primeros frutos de tu trabajo. Cada vez que das, muestra cara alegre. Siéntete feliz de presentar tus diezmos. Da al Altísimo como te ha dado, de todo corazón y según tus medios, porque el Señor devuelve la mano y te dará 7 veces más. No trates de comprar sus favores, no lo aceptará. Tu ofrenda de algo mal adquirido de nada te servirá. Porque el Señor es el juez y no hace favoritismo. Él nunca recibirá mal al pobre, escuchará la oración del oprimido. No menospreciará la súplica del huérfano, ni los gemidos de la viuda. Cuando las lágrimas de la viuda corren por sus mejillas, ¿su llanto acaso no está acusando al que la hace llorar? El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. La oración del humilde atravesará las nubes. No se consolará hasta que no sea escuchado. No se desistirá. Será necesario que el Altísimo se ocupe de él, que el Señor intervenga en favor de los justos. Pero el Señor no tardará, no hará demorar la espera. Les pegará en los riñones a los que no tienen piedad, y se vengará de las naciones. Exterminará la multitud de los violentos, destruirá el poder de los injustos. Al final le dará a cada uno según lo que merece, conforme a sus actos y sus intenciones. Hará justicia a su pueblo, y su pueblo se alegrará de su misericordia. Su misericordia será tan bienvenida en momentos de angustia como lo son las nubes después de una sequía. Palabra de Dios. Gran parte de este capítulo 35 habla de la misericordia y de la justicia, ya que si vemos curiosamente el capítulo 25 de Mateo nos deja en claro que la ley de Moisés, la ley de Dios, se resume en la misericordia. La ley de Dios es vivir la misericordia. Y eso es lo que nos da a entender, sobre todo al principio. El que observa la ley hace más que multiplicar las ofrendas. Apegarse a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Vive de cerca. Una cosa cierta que dicen algunos evangélicos, y creo que es una de las muy pocas cosas en que tienen razón. Lo demás, la verdad está en la Iglesia Católica. Pero una cosa que dicen ellos correctamente, los de otros grupos, es que Jesús quiere una relación. Quiere que nos relacionemos con Él, relacionándonos con los demás. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Cristo? Claro, por medio de la oración y de su palabra, pero también viviendo su ley. Muchos movimientos han empezado a criticar y condenar que la ley de Moisés supuestamente no aplica. Pero Jesús una vez dijo,
que no venía a suprimir la ley ni a los profetas, sino a darle su buena forma definitiva. Es decir, Él no venía para suspender la ley de Moisés, venía para explicarla y para reformarla. Y aquí nos dice que observa la ley más que multiplica las ofrendas. Es decir, si tú cumples la ley de la misericordia, tienes misericordia de la gente a tu alrededor, entonces estás cumpliendo, estás ofrendando a Dios. Dice aquí un sacrificio de comunión. Estás mostrando una intimidad con Dios cuando te haces partícipe de su ley, sobre todo en lo que de misericordia se trata. Por eso bendice en los demás versículos siguientes. Un acto generoso es una ofrenda de harina pura. La limosna es un sacrificio de alabanza. Ahí está hablando del diezmo, pero el diezmo, ¿qué tiene que ser? ¿Algo dado a la fuerza, confiscado, como hacen algunos pastores? No. El diezmo tiene que ser algo que tú te despegas por misericordia, ya sea en ayuda para apoyar al sacerdote o para apoyar a los necesitados. Pero no dice nomás el dinero. Cualquier recurso que uno tenga se puede administrar. Y todo lo que se puede administrar también se puede desmar. Por ejemplo, todos tenemos necesidad de administrar nuestro tiempo. Hay tiempo para comer, nos dice Eclesiastes 3, que hay tiempo para todo bajo el cielo. Tiempo para comer, tiempo para no comer, tiempo para vivir, tiempo para no morir, tiempo para jugar, tiempo para trabajar. El tiempo se administra. Si no puedes ofrendar como diezmo fondos a la iglesia, puedes por lo menos diezmar tu tiempo, yendo a estudiar un estudio bíblico o yendo a ayudar de una manera u otra. Muchas iglesias han tenido que despedir a gente que las aseaban porque ya no tienen los recursos para poder pagar a la gente que las asea. Puede uno por lo menos ponerse como voluntario y ayudar a limpiar una iglesia o qué sé yo. Nos sigue diciendo aquí, puedes también a diezmar tu tiempo ayudando a un vecino que necesita. Si tu vecino, por ejemplo, está pasando por un momento difícil y te tomas el tiempo para escucharlo desahogarse, ahí estás diezmando tu tiempo. Y ese tiempo que estás entregando a tu vecino como con misericordia, Dios te lo está recibiendo como un sacrificio agradable a Él. Lo que agrada al Señor es que uno se aleje del mal. No hay sacrificio de expiación más hermoso que huir de la injusticia. Apártate del mal. De nada te sirve estar ofrendando sacrificios, dando diezmo, ayudando en la iglesia, si luego te das la espalda y te pones a actuar mal. Hay de aquellos traficantes que se creen muy católicos, cuando de católicos no tienen nada. Ahí con su medallita de Judas Tadeo, van y presentan cosas en el día de Judas Tadeo, pero a la mera hora se ponen a hacer, ya después, saliendo de ahí, se ponen a cometer injusticias. Recuerdo una vez a un hombre que se iba saliendo de misa y saliendo del estacionamiento de la iglesia, empieza a buscar problemas con los demás. Cuando el justo presenta su ofrenda, la grasa es para el altar, pero el buen olor sube hasta el Altísimo. Para esto hay que reconocer, hay que regresar arriba. No te presentes con las manos vacías. Esos sacrificios te han sido prescritos. Aunque la misericordia es ofrenda para Dios, no hay que presentarnos con las manos vacías. Esto no quiere decir, como quieren creer algunos otros tipos, que ir y llegar con una cartera en la mano para dar algo. Lo que dice de no presentarte con las manos vacías quiere decir tus dones, tus talentos,
Dios te dio, bendigo, con unos dones y con unos talentos. Y con esos dones y talentos, Él espera algo de ti. ¿Te dio acaso capacidad y mucho conocimiento? Ve, instruye a alguien. ¿Te dio un carro que no gasta mucha gasolina? Ofrécele transportar a alguien. Pero claro, siguiendo las normas de distanciamiento en estos días, obviamente. ¿Tienes comida de más? Mete una de esas a una bolsa y busca a un vecino tuyo que esté pasando necesidad. Eso, el llegar a la iglesia después de rendir esos tributos a Dios en la persona de tus semejantes, es el no presentarte con las manos vacías. También tener un corazón agradecido, porque ahí tienes en tus manos el agradecimiento, otro don que le agrada al Señor. Cuando el justo presenta su ofrenda, la grasa es para el altar, pero el buen olor sube hasta el Altísimo. Hay que entender el concepto de sacrificios en tiempos bíblicos. Cuando se escribió la Biblia, los sacrificios eran hechos de esta manera. Se llevaba un novillo, un chivo o unas tórtolas, la cual era descuartizada y asada. Los aspectos impuros, como el contenido de los intestinos, eran depositados en un lugar especial fuera del templo. La grasa que se cocía y la carne que se asaba quedaban como ofrenda al sacerdote. Pero cuando uno asa carne, esta emite un olor. Estoy seguro que a ustedes les ha tocado ir caminar por un lugar donde se está preparando carne asada. O bistec picado, como dicen en unas partes. El olorcito a veces dice, qué rico. Y dan ganas hasta de comer. Lo mismo, es una forma poética también esto de decir que el olor de los sacrificios, de las buenas intenciones, llega a Dios. Por eso es que muchas partes de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del incienso como una ofrenda a Dios. Por eso, también los Reyes Magos le dieron incienso a Jesucristo, reconociéndolo como Dios, porque es una ofrenda. Tus obras de misericordia, tus obras de justicia, tus obras de piedad son el grato olor del cual se alimenta Dios para decirlo de una forma poética. Sigue diciendo, el sacrificio del justo es bien acogido, el Señor no se olvidará de él. Quiere decir, muéstrale, actúa con justicia y con misericordia. ¿Sabían que en el arameo que hablaba Jesús, la palabra que se usa para decir justicia es la misma palabra que también significa misericordia? Por lo tanto, disculpen, mi pantalla está poniendo un poco mal. Por lo tanto, cuando tú estás cumpliendo la misericordia, estás siendo un hombre justo. Y no se olvida Él de tus obras que tú ofreces. De hecho, Jesucristo en una ocasión dijo que las obras de misericordia que tú muestras son indulgencias. Por cada obra de misericordia que tú haces es un pecado que se te es perdonado. Glorifica al Señor con un corazón generoso. ¿Cómo? Generoso. Ofrece sin gastar los primeros frutos de tu trabajo. Normalmente, cuando los primeros frutos es lo mejor. Cuando uno vive en el campo y vive de la cosecha, las primeras cosas cosechadas
son lo de mejor calidad. Las primeras fresas son las fresas más grandes, más jugosas, por ejemplo. Por eso dice, ofrece los primeros frutos, ofrece lo mejor de ti. No des sobras. Recordemos Caín y Abel. Nos dice el Génesis que Dios le agradó la ofrenda de Caín, pero rechazó la ofrenda de... Perdón, Dios recibió la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Abel ofreció desde su corazón lo que era mejor. No se quiso apropiar de nada para sí mismo. Todo lo ofreció él en mejores condiciones. No dio las obras. Pero Caín ofreció frutas podridas, las obras, lo que él no quería comer. Por eso es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y prefirió la de Abel. Lo mismo se convierte en nuestro apoyo a nuestra gente, en nuestras obras de misericordia. Sigue diciendo, cada vez que das, muestra una cara alegre y siéntete feliz de presentar tus diezmos. No te estés preocupando cuando vas a dar los diezmos, ¿qué nos preparará mañana? Dios tiene el control de todo y las matemáticas de Dios no son tus matemáticas. Una cosa curiosa que yo me acuerdo cuando estaba más joven, recién casado con mi esposa. No ganaba yo mucho. Pero recuerdo que a la hora de hacer cuentas al final de cada mes me había dado cuenta de una cosa. Los meses que yo diezmaba, al final del mes me sobraba la cantidad que había yo diezmado. Pero la cantidad, cuando no diezmaba, terminaba el mes yo escaseando la cantidad que no había diezmado. Es decir, cuando daba tenía más y cuando no daba tenía menos. No era al revés. No era como que dice, hoy no voy a dar porque no tengo. No, siempre eran meses que se me olvidaban. Y por realidad se me olvidaban esos meses, escaseaba yo al final de ese mes. Pero los meses que sí me acordaba, abundaba todavía por esa misma cantidad. Da al Altísimo como te ha dado, y de todo corazón y según tus medidas. Dios te da a manos llenas. Da a manos llenas. Porque el Señor devuelve la mano y te dará 7 veces más. ¡Qué curioso! Fíjense. Todo lo que tú tienes, lo has recibido de Dios. De eso que tú has recibido de Dios, regresa una porción como diezmo. De tu esfuerzo, de tus fondos, o, por su defecto, de tu trabajo, de tu tiempo, de tus alimentos, cualquier cosa que puedas tú ofrecer. Y Él, a su vez, después te dará 7 veces más. Dios no se deja ganar en generosidad. Mientras más generoso que seas, Dios va a seguir tratando de romper tu récord. Y nunca vas a poder romper el récord de Dios. Pero no le hace. Inténtalo. Sé generoso para que Dios sea aún más generoso contigo. No trates de comprar sus favores. No lo aceptará. Tu ofrenda de algo mal adquirido, de nada te servirá. Es decir, si tú estás queriendo comprarle un favor a Dios, así no funciona. Cuando te des tu diezmo, cierto, Él te va a regresar más de lo que tú ofrendas. Pero ese no tiene que ser tu motivación. Porque si tú nomás estás queriendo diezmar para ver qué le sacas más, de nada te va a servir. Dios mirará la tacañería de tu corazón y no te servirá de nada. También, si das las obras, no te servirá de nada. O si dices,
yo doy esto, pero con la condición de esto. A Dios no se le ponen condiciones. El Señor es el juez y no hace favoritismo. A Dios no lo puedes sobornar. Tus diezmos no deben ser un soborno porque no van a servir de nada. Ahora nos dice aquí el por qué. Fíjense nomás toda la importancia que pone Dios a la misericordia. Dice, nunca recibirá mal al pobre. Escuchará la oración del oprimido. No menospreciará al huérfano, ni los gemidos de la viuda. Cuando las lágrimas de la viuda corren por sus mejillas, su llanto te está acusando. Es decir, la gente que está pasando necesidad, los desvalidos, tienen su protector y es Dios. No quieras pasarte de listo con ellos, porque tarde que temprano vas a presentar tú por ello. Como lo dije una vez, lo vuelvo a decir. Si tú estás pagando mal a un obrero que trabaja para ti, eres un ladrón y un asesino. Repito, si no estás pagando un salario digno, eres un ladrón y un asesino. Y Dios tomará cuenta de ello. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará una buena acogida, su clamor llegará hasta el cielo. Ama a Dios con todo tu corazón y Él estará atento de ti, de tus necesidades. Él es un Padre bueno. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Algunos dirán, pero no contesta las mías. Es un padre, no un niñero. Es decir, como padre, Él sabe lo que está mejor para nosotros, sabe qué darnos y sabe qué darnos. Y sabe cuándo dárnoslo. Igual que tú, cuando tu hijo te pide algo, tú, si eres buen padre, usas el buen criterio para determinar si se lo das a tu hijo o no se lo das, o si se lo das después. Si eres tú un buen padre y tu hijo te pide que le compres una pistola, no se la vas a comprar. Si eres buen padre y tu hijo de 5 años quiere que le compres una moto y vas ahí y se la compras en el momento, ¿qué clase de padre eres? ¿Qué clase de padre eres si le das todos tus caprichos a tu hijo? No lo estás educando bien. Y de la misma manera Dios nos educa, contestando siempre nuestras oraciones en el momento preciso. Decía por ahí el apóstol, no recuerdo si es el apóstol Santiago o el apóstol Judas Tadeo, que decía, si no tienen es por una de tres. O no piden, piden mal, o cuando lo consiguen, todo lo malgastaron. Haz conciencia. Dios contesta tus oraciones. Pero, ¿cuál es esa situación en la que te corresponde a ti? ¿Acaso no tienes lo que necesitas porque no pides? ¿O acaso estás pidiendo mal? ¿O acaso estás despilfarrando? Muchos dicen, no, yo no voy a pedir esto y el otro. El que no habla, se le oye. El que no toca la puerta, no se le abre. Otros piden mal, es decir, piden exigiendo, o como hacen muchos evangélicos, yo decreto esto. Ahí los burros que predican el evangelio de la prosperidad. Yo decreto que ganaré la lotería. No se trata de eso. A Dios no se le da órdenes. Eso es pedir mal. Otra forma de pedir mal es pedir ahí como forma de sobornar a Dios. También aún otra forma de pedir mal es pidiendo cosas que no te corresponden pedir. Me recuerda un chiste que una vez me comentó un padre por ahí. Había una persona que quería ganarse la lotería y todos los días rezaba, Señor, que me saque la lotería, Señor, que me saque la lotería. Y en una de esas oía una voz que dice, está bien, te lo concedo, pero por lo menos levántate, no seas holgazán, levántate de ese sillón y ve a la tienda a comprarte el boleto. Eso es pedir mal también, estar pidiendo y no tomar acción. Como el que pide trabajo
Como el que busca trabajo pidiendo no encontrar. ¿Cuánta gente hay que dice que quiere trabajar y no se moviliza a buscar trabajo? También otra forma de pedir mal. Yo quiero ser rico. Dios dice el cantante Napoleón dice en una hermosa canción: no le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa. Agradecele a Dios que tienes vida y ponte a trabajar. Luego la otra dice que otras personas no tienen porque todo lo despilfarran. ¿Cuánta gente hay que sí pudo sacarse la lotería, pero después terminan más pobres y miserables de lo que fueron antes? ¿Cuánta gente apenas tiene buen dinerito y quiere comprarse un carrazo del año? ¿Cuánta gente hay que empieza a recibir unos centavitos y ponen a presumir lo que ganan? No se trata de eso. Esa es mentalidad de pobreza. Pero los que piden y saben administrarlo gastan menos de lo que ganan y por eso les viene la bendición, la buena administración. La oración de la humilde atravesará las nubes, no se consolará hasta que no sea escuchado, no se desistirá, será necesario que el Altísimo se ocupe de él, que el Señor intervenga en favor de los justos, pero el Señor no tardará, no hará demorar la espera. Dios escucha tus oraciones y aunque para ti y para mí eso parezca que nos estamos tardando mucho, que Dios está tardando mucho en contestar la oración, la contestación del Señor nunca viene tarde. Siempre viene en el tiempo más oportuno. El momento más necesario es cuando recibirás esa ayuda. Al final dará cada uno según lo que merece, conforme a sus actos y sus intenciones. El versículo 22 es uno de los motivos por el cual muchos evangélicos han quitado este libro de sus Biblias. No les conviene, porque ellos predican que uno se salva por la fe y se acabó. Pero aquí vemos que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que también se ocupan obras. Tienes 2 pies para caminar, el derecho y el izquierdo. También necesitas 2 pies para actuar, caminar a tu salvación. La fe y las obras. Si tienes buenas obras, pero no tienes la fe en Dios, no vas a llegar, porque a Dios no se le puede agradar sin fe. También podrás tener mucha fe, pero no la demuestras con tus obras. Viviendo la misericordia, por ejemplo, tampoco te servirá de nada. Por eso dice, les dará cada uno según lo merece, según sus actos. Si no haces nada para la gloria de Dios, no recibirás nada de la gloria de Dios. Si vemos cuidadosamente en la Biblia, mientras más grande el milagro, más grande fue necesario el sacrificio anterior. El pueblo de Israel, para poder ser testigo de cómo Dios les abría el mar, tenía primero que poner el sacrificio de cruzar el desierto. Cristo, para llegar a su gloria, tuvo que pasar por la cruz. Está una historia de Eliseo, de una sequía que había en Israel. Y Eliseo le da hambre y se acerca a una viuda en en una ciudad llamada Sarepta. Y le dice a la viuda, con esa harina, con ese aceite, amasa un pan y dámelo de comer. La viuda ya no tenía mucho. Y le dice Dios a ella, por medio del profeta, anda, haz lo que te digo. Así hizo. Y después de haber amasado esa harina y ese aceite, resultó que la viuda, que creía que ya no iba a tener más,
resultó que sí le alcanzó todo lo que tenía hasta el tiempo de las siguientes lluvias. También hay otro relato con el maestro de Eliseo, el profeta Elías, el más grande de ellos. Llega con otra viuda. Le quedaba nomás como un jarro de aceite. Dios te dice por medio de Elías: vacía ese jarro de aceite en todas las vasijas que puedas encontrar. Le alcanzó suficientes vasijas, suficiente aceite para llenar todas las vasijas. No se había quedado sin una vasija que no se haya llenado de aceite. Después regresa al día siguiente, el profeta le dice: ahora vende esas vasijas llenas de aceite. Así hizo. Y esa mujer hizo su agosto. Después de estar destituida, sin alimentos para comer, tuvo hasta para salir de pobres. Hará justicia a su pueblo, y su pueblo se alegrará de su misericordia. Su misericordia será tan bienvenida en momentos de angustia como las nubes después de la sequía. Recuerda estas últimas palabras. Si una cosa te acuerdas de este capítulo, es el último versículo. La misericordia de Dios viene en momentos de angustia, así como la lluvia en tiempos de sequía. Dios te extenderá tu mano y te atenderá en el momento propicio. Él sabe el momento. Él conoce tu desesperación. Él conoce tu frustración. Pero te dará la mano cuando tú más lo ocupes. En el momento menos esperado. Buenas noches. Hasta mañana.